Iglesia, muy buenos días, qué bueno es saber que están conectados con nosotros, nos llena de gran gozo que puedan estar esta mañana dispuestos a escuchar la palabra y adorar a nuestro Señor. Vamos a leer el Salmo 116, los invito para que puedan desde sus hogares poder leerlo conmigo. Va a aparecer en sus pantallas o también lo pueden leer desde sus Biblias o sus dispositivos móviles. Vamos a leer Salmo 116. Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención, toda la vida lo invocaré. La muerte se enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. El Señor es justo y compasivo, nuestro Dios es todo ternura. El Señor cuida de los sencillos, cuando yo estaba sin fuerzas me salvó. Ahora sí, puedo volver a sentirme tranquilo porque el Señor ha sido bueno conmigo, porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. Yo tenía fe a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Desesperado afirmé que todo hombre es mentiroso. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación y invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Oh Señor, yo soy tu siervo, yo soy el hijo de tu sierva. Tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud te ofreceré mis sacrificios y invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Señor, en esta mañana queremos empezar, Señor, este servicio, pero antes queremos darte gracias porque tú nos escuchas, Señor. Gracias porque has puesto tus ojos en nosotros, has puesto tu mirada en nosotros. Gracias por la salvación que nos das, Señor. Gracias porque hoy tenemos la tranquilidad de que tú estás con nosotros en nuestra debilidad, Señor. Gracias también por liberarnos del pecado, Señor. Te queremos rogar en esta mañana que nos ayudes a vivir en obediencia, así como tú lo hiciste, cumpliendo la voluntad de tu Padre, Señor. Ayúdanos a ser tus siervos, Señor, que podamos crucificar y dejar en la cruz todos nuestros malos hábitos, nuestra vida antigua, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor, y te pedimos que en agradecimiento nosotros podamos tener una vida rendida a ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder escuchar tu palabra y que pueda entrar en nuestro corazón y pueda ser transformado, Señor. Dispón nuestro corazón a la adoración y a la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, los invito a que en este momento adoremos al Señor y le demos gracias por este nuevo día que nos dan, por este domingo en el cual como iglesia nos podemos reunir a adorarlo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Ofrecemos a ti nuestras vidas, Señor. Queremos darte toda la adoración y la alabanza. Te pedimos que recibas, Señor, este tiempo. Queremos honrarte, Señor, con nuestras vidas, con todo nuestro ser. Queremos adorarte, Padre Celestial. Recibe esta ofrenda de amor y de adoración, bendito Señor. Te damos a ti toda la gloria y te entregamos este domingo, Señor, como primicia de la semana, Padre Celestial. Te damos toda la gloria y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu piedad y por tu salvación, Padre amado. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón, tu sacrificio proveyó el camino a tu
eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida. Eres tú. Me alegraré, me gozaré de ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador. Eres tú. Me alegraré, me gozaré de ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador. Eres tú. Amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida. Eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida. Eres tú. Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador. Eres tú. Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador. Eres tú. El Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hago yo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regozo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado. Dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque esta promesa del Salmo 22, Señor, que Jesús clamó en la cruz, que Jesús invocó en la cruz, Señor, se cumplió en la misma cruz, Señor. Gracias porque hoy, Señor, tenemos esa promesa en nuestras vidas, Señor, porque tú, Señor, no nos has abandonado, Señor. Gracias porque nos acogiste y nos adoptaste como tus hijos y nos libraste del enemigo, Señor, y del pecado, Padre Santo, que todos los días hemos luchado con él. Gracias porque tú nos has librado del pecado, Señor, porque tu Hijo Jesucristo fue humillado y castigado en lugar de nosotros, Señor. Te damos gracias porque él nos
sustituyó, fue el que hizo ese sacrificio que debíamos hacer nosotros, Señor, porque debimos ser nosotros los que moríamos en esa cruz, pero Él fue el que murió por amor, Señor. Gracias porque a través de este sacrificio nos diste vida eterna, Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos tenido temor, Señor, porque nos hemos dejado llenar de temor y de desconfianza, Señor. Padre, sabiendo que tú eres un Dios justo, un Dios bueno, Señor, un Dios misericordioso, y tienes el control de todo lo que haces, Señor, de todas las situaciones que estamos viviendo, Señor. Te pedimos perdón porque hemos sido incrédulos, Señor, porque muchas veces en los problemas que hemos tenido y afrontado, Señor, hemos buscado soluciones con base en nuestras propias fuerzas, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos confiado en ti, Señor, porque nos hemos desesperado, Padre Santo. Te pedimos perdón porque aún, Señor, nos autojustificamos, Señor, y nos creemos rectos en nuestra propia opinión, Señor, pero sabemos que no lo somos, Señor. Perdónanos por habernos creído muchas veces intachables, Señor, por ese orgullo que hay en nuestro corazón, Señor, y ese orgullo hace que despreciemos tu sacrificio en la cruz, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dejado engañar por el pecado, Señor. Nos hemos ido tras el mundo, tras las cosas que nos ofrece, Señor, tras las cosas temporales, Señor, porque hemos puesto, Señor, más prioridad en otras cosas de afuera, más prioridad en otras cosas que en ti, Señor, porque hemos puesto como prioridad las cosas que son temporales, pero no las eternas, Señor, porque hemos, Padre, Señor, dejado que el enemigo nos engañe, Señor. Perdónanos porque también nos hemos quejado, Señor, por las situaciones que estamos atravesando en este momento a nivel mundial, por las situaciones de salud, por la situación económica, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor. Hoy nos rendimos ante la cruz, Señor, y reconocemos el sacrificio que tú hiciste en ella, Padre. Te damos la gloria, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, bendito Dios. Gracias por ese sacrificio de la cruz. Amén. Amén.
sangre que derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio con la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Hermanos, recuerden conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos nuestro tiempo devocional, la Biblia en casa, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube. Y también les invitamos a participar en nuestros tiempos de oración, orando unos por otros, en videoconferencia por la aplicación de Zoom, los martes a las 6:30 de la noche, jueves a las 8 de la mañana y sábados a las 7:30 de la noche. Buenos días, hermanos y amigos. Por este tiempo no nos podemos ver en el templo porque estamos obedeciendo la norma del gobierno donde dice quédate en casa, no te expongas al coronavirus. Pero tenemos un llamado en 2 Corintios 9:7 donde dice cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Es por eso que los quiero animar para que seamos fieles mayordomos y seguir ofrendando en este tiempo. ¿Cómo? Guarda tus diezmos y ofrenda para cuando puedas ir a la iglesia. Otra forma es diezma y ofrenda a través de transferencias o a través de la aplicación la cuenta de ahorros Bancolombia 1087 25 38 908 a nombre de la Iglesia Comunidad Cristiana El Redil. Y por favor, enviar comprobante a los WhatsApp 316-324-5803 o al 316-842-4533. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos infinitas gracias porque podemos ofrendar y diezmar con generosidad. Gracias te damos por la provisión que tú das a cada una de las familias. Gracias por cada uno de nuestros hermanos de sangre, pero también por nuestra iglesia, Señor. Tú sabes que hay pagos que hacer. Tú sabes, Señor,
que a veces necesitamos ese dinero para apoyar a algún hermano. Por favor, ayuda al comité administrativo a ser buen administrador de los recursos que tú das para la iglesia. Señor, ayúdanos a todos y ayúdanos a dar con amor y con generosidad, pero sobre todo con alegría de corazón. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias. Gracias porque durante este tiempo de pandemia, 10 familias han sido bendecidas por la provisión y cuidados de parte de Dios, a través de otras familias que han compartido de las cajas que el gobierno les ha provisto por el colegio de los niños. Gracias, familias, por dar de sus mercados, transferir para dar domicilios. Que el Señor les multiplique y los sigo animando a dar, como dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Recuerden que cualquier información, si Dios pone hoy en tu corazón bendecir a alguna familia de la iglesia, puedes contactarnos por el número que aparece en pantalla. Bendiciones. Hola, muy buenos días. Bienvenido a este tiempo de exposición de las Escrituras. Gracias por estarnos viendo a través de nuestros canales. Y hoy vamos a entrar en la cuarta palabra de Jesús en la cruz, en esta serie Palabras que lo cambian todo. La historia de estas palabras que dijo Jesús en la cruz y que de verdad son capaces de cambiar y definir nuestra historia. La cuarta palabra tiene que ver con un anhelo de todos, un anhelo que tiene el ser humano siempre, y es el anhelo de justicia. Todos anhelamos justicia. Todos. De alguna manera, sin importar quiénes somos, cuál es nuestro estado, nuestra condición, nuestras ideas, aún el tipo de religión que profesamos o el lugar del mundo en el que nos encontramos, todos anhelamos justicia. Y siempre queremos que las injusticias sean resueltas o se haga justicia ante ellas. Ese es un anhelo universal y ese es un anhelo que apunta, en cierto modo, a pensar en Dios, como que hay una justicia, una ley más grande que nosotros y que debemos buscarla. Piensa, por ejemplo, en las grandes historias que nos conmueven. Pueden ser una película de acción, una película de drama. Cuando entra el elemento de la justicia, nosotros podemos incluso saber el final de la película. Podemos imaginarnos una película de superhéroes, por decir algo, y en esa película todos sabemos que los héroes van a triunfar, que el malo va a ser vencido, que la injusticia va a ser reparada. La trama está en cómo se alcanza esa justicia. Y eso es lo que nos genera expectativa. No en que al final va a triunfar el bien, eso lo sabemos. La mayoría de las veces conocemos ese detalle, nos lo imaginamos, pero lo que nos engancha es cómo se va a hacer justicia. El relato de hoy toca esa idea de la justicia, pero también toca otro de los grandes dramas con la justicia, y es que a veces genera en nosotros desesperación, genera en nosotros desconsuelo y a veces hasta algo de angustia. Hoy es un relato que tiene que ver con estas dos grandes ideas, la justicia y la desesperanza. Esto lo vamos a ver en la cuarta palabra. Y quería invitarlos a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, los versos del 45 en adelante. Y esa es la cuarta palabra, una palabra de desesperanza dicha en la cruz. Y quiero leer a favor de ustedes en la NBI, Mateo 27, versos del 45 al 50. Dice así:
Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Vamos a orar en este tiempo poniendo este momento en manos de Dios y que sea su palabra ministrándonos y hablándonos. Padre eterno, Señor, esta mañana quiero pedirte que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, Señor, instruyéndonos, que sea tu palabra hablándonos, Señor, a través de este mensaje. Pero también, Señor, quiero pedirte en esta mañana que quites todo aquello, Señor, que estorba, Padre, para entender esta palabra tan importante, tan vital para nosotros. Te pido, Señor, que tu palabra sea ministrándonos, hablándonos, conformándonos a ti, Señor. Te pido, Señor, que cautives nuestros corazones, nuestras mentes que son tan pero tan distraídas, Señor. Y quizás en este momento, Señor, en la comodidad de nuestros hogares seamos más vulnerables a las distracciones. Por favor, Señor, atrápanos con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Comencé mencionándoles que el tema de la justicia tiene un componente que nos atrae, que nos hace preguntarnos cuándo se va a hacer justicia. Pero también hay un drama con la justicia, y es que alguien siempre tiene que pagar. Y esa es una de las partes quizás más complejas para entender la justicia. Y cuando me refiero a alguien tiene que pagar, me refiero a que esa es una de las cosas que causa angustia en los temas que tienen que ver con justicia. Nosotros no podemos decir simplemente, lo olvidamos y lo dejamos así. Alguien tiene que pagar y ser castigado por las faltas. Y quizás una de las historias, hablando de historias que retratan bien esta imagen, es una novela que escribió un inglés llamado Charles Dickens. Él, en una novela llamada Historia de dos ciudades, desarrolla una trama entre varios personajes, pero hay dos personajes en particular. Un hombre que era bueno, noble, pero que su familia había cometido un error en el pasado y que ese error tenía consecuencias de las que él no podía escapar. El otro hombre es un hombre que lleva una vida disoluta, desperdiciada, que no ha aprovechado bien sus talentos, que es dado al trago, pero que era muy inteligente, pero había desperdiciado su vida. Y este hombre ve cómo este otro hombre de origen noble es condenado a muerte. Y de manera ineludible nadie lo puede salvar, porque la justicia tiene que tener una víctima, tiene que haber alguien que pague el daño. Y en esta novela, Historia de dos ciudades, al final este hombre, de una vida perdida, acepta tomar el lugar de el otro y él ser el que sufra las consecuencias. La justicia siempre va a exigir un pago. Y eso nos cuesta entenderlo. Especialmente en este momento. Nos cuesta entender por qué Dios no simplemente chasquea los dedos
y se acaba la maldad, se acaba el sufrimiento. En este tiempo de Semana Santa, la gente se pregunta por qué Dios tenía que enviar a su Hijo a morir en la cruz. Y en los momentos difíciles nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y por qué Dios no actúa de manera simplista, eliminando el mal, eliminando la maldad y eliminando al malo. Hay un problema mucho más grande detrás de todo esto, y es el problema del pecado humano. Nosotros somos víctimas y victimarios a la vez. Y la justicia de Dios tiene que ejecutarse. Y nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender cómo se pagan nuestros pecados. Y creemos que se pueden pagar con unas oraciones. Y creemos que a veces se pueden pagar con unas buenas obras, portándonos bien, tal vez siendo moralistas, tal vez siendo religiosos. Y no estamos entendiendo, cuando hacemos eso, la magnitud de nuestro pecado y la grandeza de la justicia de Dios. El carácter de Dios exige que el pecador pague totalmente. Él no puede eliminar y simplemente decir, no, yo me hago el loco, yo no pago. La santidad de Dios exige que el pecador pague con su vida por sus pecados. Y ahí todos estamos condenados. Ese es el problema de la justicia. Esa es la angustia de la justicia. Alguien debe pagar. El culpable debe ser castigado. Y el relato que leí hace un momento de Jesús en la cruz, cuando Jesús clama, es un clamor de desesperanza. Jesús camina en la desesperanza para que tú puedas tener esperanza. Esa es la idea que quiero que podamos entender esta mañana. La desesperanza de Jesús en la cruz es para que tú puedas tener esperanza. De eso trata este pasaje, este pasaje, de ese momento en el que Jesús vivió una fuerte desesperanza para que tú puedas tener esperanza. Y quisiera que viésemos esta idea en 3 elementos que se ilustran a lo largo de este pasaje y que muestran cómo la desesperanza de Jesús termina siendo la esperanza del creyente. Y quiero que pienses en 3 cosas: en la oscuridad, en el grito y en el vinagre. Piensa en esos 3 elementos: oscuridad, grito y vinagre. Son 3 elementos que aparecen a lo largo de este pasaje y podría decir que son protagonistas en este pasaje. Considera la oscuridad. Está en el verso 45. Dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Y esto no es un eclipse solar. Esto no es un fenómeno físico que ocurrió coincidencialmente. Fue una oscuridad que cubrió la tierra. Y esta oscuridad es la antesala del juicio de Dios. Si pensamos en el término oscuridad en la Biblia, siempre tiene la idea, y en este caso es así, de que la oscuridad es lo opuesto a Dios, es lo contrario a la bondad de Dios, es representativo del juicio, de la ira, del castigo de Dios. Y podemos pensar en un pasaje donde se ilustra muy claramente esta idea, y es en Éxodo. Aprovechando que hemos estado leyendo el libro de Éxodo en semana, cuando Israel logra salir de Egipto
y los egipcios han descartado, han dejado salir y han rechazado al pueblo de Dios y lo han dejado salir, el pueblo decide ir al desierto, y una vez que llegan y están frente al Mar Rojo, los egipcios que se han arrepentido y ahora deciden volver otra vez a pelear y a conquistar de nuevo al pueblo de Israel para hacerlos nuevamente esclavos. La Biblia cuenta que Dios, que iba en una columna de fuego y nube, sale de delante del campamento de Israel y se coloca detrás, entre los egipcios y el pueblo de Israel. Pero ahí la Biblia es clara cuando dice, y era luz que iluminaba al pueblo de Israel, y era oscuridad hacia el pueblo de Egipto. Y fue en esa oscuridad que el pueblo sufrió de reveses. Dice que la Biblia que Dios hizo que se atascasen los carros de los egipcios. Y en ese momento hasta ellos llegan a decir, vámonos, porque el Dios de Israel está peleando contra nosotros. La oscuridad, en este caso, es la antesala del juicio de Dios sobre Jesús. Ese es el momento en el que Jesús está preparando todo el juicio contra el pecado para derramarlo sobre su Hijo. Es una oscuridad temible, es una oscuridad que apunta a la ira de Dios. Y aquí es donde empezamos a entender por qué la desesperanza en Jesús se vuelve tu esperanza. Porque aquí entra entonces el primer elemento de la justicia. Alguien tiene que pagar. Y por mucho tiempo parecía que el pecado, que la muerte habían ganado y que no había oportunidad y que simplemente íbamos a estar posponiendo el juicio. Pero esta oscuridad anticipa que el juicio va a venir. Empieza a ser consumado. Oscuridad, grito y vinagre. La oscuridad es la antesala al juicio de Dios. Y podrías pensarlo de esta manera. Este es el momento en el que va a ocurrir algo memorable y se apagan todas las luces del escenario y solo queda una luz que ilumina a lo principal, en este caso la cruz. Y aquí es donde viene el grito. Y el grito aquí es una evocación del Salmo 22. El Salmo 22 comienza con esa misma frase. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús lo que está haciendo aquí es orando o clamando las palabras del Salmo 22. Y déjame decirte algo importante. El Salmo 22 es el salmo mesiánico por excelencia. Es el salmo que describe toda la pasión. En el Salmo 22 es donde David, inspirado por Dios, usando o el Mesías hablando a través del escritor de este salmo, recuerda cosas que este mismo pasaje nos dice que le pasaron a Jesús, que sería objeto de burlas, de escarnecimiento, de desprecio. El salmo lo menciona. Pero también en este salmo es donde aparece la profecía de que sobre sus ropas se las repartirían y sobre sus vestiduras echarían suertes. Eso aparece en el Salmo 22. Si lees el Salmo 22 con detenimiento, sigue el recorrido de la crucifixión. Jesús, al estar recitando este salmo, se está identificando con el dolor y la desesperanza del salmista. Y él está diciendo, esto me está pasando a mí. Este soy yo. Yo estoy siendo desamparado para que tú seas amparado.
yo estoy recibiendo desesperanza para que tú tengas esperanza. Este es el grito que anticipa que toda esa ira que está en esa oscuridad, todo ese castigo que Dios está preparando, va a caer sobre él. Y quiero que pienses bien en una idea que para mí es simplemente la idea más asombrosa de las Escrituras. Y es una de las doctrinas que más me conmueve, que más me confronta. Y es que Jesús en esa cruz está cargando con mi pecado. Que Jesús en esa cruz está recibiendo toda la ira y el castigo y la furia de Dios que debería caer sobre mí. Eso es algo asombroso. Esto es lo que llamamos la doctrina de la justificación. Jesús recibiendo mi castigo para imputarme su justicia. Es Jesús, el justo, que toma mi lugar para que yo a su vez sea visto en su lugar. Eso es una cosa impresionante. Cuando la imagen aquí nos está pintando Mateo, de que todo se oscurece y Jesús clama de esta manera, no es que Dios está apartando su vista y está diciendo, uy no, qué feo pecado. Es que Dios está descargando su ira y toda la eternidad de castigo que me correspondían, Él la está viviendo por mí. Y quizás uno de los pasajes que lo explica de manera más clara, y quiero leértelo porque explica el significado de estas palabras, porque Jesús clama con desesperanza. Está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 21. Y quiero leértelo. Al que no cometió pecado alguno, estamos hablando de Jesús, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Literalmente, la traducción es algo así como, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Jesús asume todos los pecados, pero asume todo el castigo. Y esa condena cae sobre él, no sobre mí. Y después dice, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es ese glorioso intercambio en el que mi pecado recae sobre la cruz, sobre Jesús. Y su justicia me cubre a mí. Su justicia me es aplicada a mí. Y ahora yo empiezo a ser visto como justo a los ojos de Dios. Eso es maravilloso. Esa es la obra de la cruz. Es por eso que Jesús clama con desesperanza, porque lo que a ti te tocaba vivir, le toca a Él. La historia que les mencioné de Charles Dickens, al final ocurre eso. Por detalles que no quiero contar, prefiero que leas la novela o veas la película, si existe una película de ese libro. Es que uno de ellos sustituye al otro. Y este hombre es liberado porque el otro paga su culpa. Y la justicia es satisfecha, porque los magistrados que habían condenado a este hombre a muerte dicen, oh sí, se ejecutó la pena, fue decapitado. Pero este hombre queda libre porque otro tomó su lugar. Cuando Jesús está clamando
Elí, Elí, lama sabactani, es porque Él está diciendo lo que tú deberías decir si no te arrepientes, si no reconoces su sacrificio. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Ese debería ser el grito que yo debería decir ante el tribunal de Dios, enfrentándome a su justicia. Pero porque Él gritó con desesperanza primero, nosotros podemos vivir con esperanza. Ese es el grito de Jesús tomando el lugar de los pecadores, recibiendo el castigo de los pecadores, para que estos pecadores escogidos, salvados por gracia, puedan vivir ahora bajo la justicia que es en Cristo. De eso se trata el grito en la cruz. Pero también hay otro elemento que no quiero que dejes pasar por alto, porque creo que es importante, porque completa el cuadro con el que Mateo nos está pintando esta escena de la quinta palabra, una palabra de desesperanza para que tú tengas esperanza. Y es el vinagre. Y esto es importante porque hay una idea que yo necesito que también puedas entender, una idea que nos ayuda a comprender lo que Dios hizo y quizás te ayuda también a entender cuál es tu posición frente a la cruz. Y es el vinagre. Jesús clama y dice aquí en Mateo que Él separan unos y empiezan a burlarse. Si lees todo el pasaje en Mateo y en Juan, Jesús es objeto de burlas una y otra vez mientras es crucificado. Pero en este momento continúan las burlas y empiezan a decir: ¡hey! Está llamando a Elías. Y este hombre agarra y moja vinagre y se lo intenta dar a beber. Y ahí Jesús entrega, expira. Y ahí, al parecer, termina la historia. Este vinagre es un recordatorio de la confusión que podemos tener de lo que significa la cruz y lo que Jesús hizo en ella. ¿A qué me refiero? La tradición o las escrituras, mejor dicho, comencemos por ahí. Las escrituras cuentan que el profeta Elías no murió, fue llevado al cielo. De ahí la tradición empezó a especular que como Elías no murió, Elías podía actuar como una especie de intercesor, como una especie, digamos, de ángel que podía venir y hacer cosas de parte de Dios a los hombres. Entonces este grito o esta interpretación que hacen los allí presentes sí tiene lógica. Ellos podían pensar que Jesús estaba pidiendo algún tipo de ayuda a un personaje que era conocido o que fue conocido por su piedad y por obrar de parte de Dios. Lo que quiero decir es que ellos no están entendiendo lo que está pasando. Ellos están viendo desde una óptica muy pequeña lo que Jesús está haciendo. Ellos lo están viendo como algo normal. Quizás está delirando. Y es probable también por lo que le acercan el vinagre. Están diciendo: este hombre ya está delirando. Démosles algo para que se refresque y pueda continuar muriendo en su tortura. Ellos desprecian lo que está pasando en la cruz. De hecho, todos en ese momento malinterpretaron lo que pasó en la cruz. Y por eso esto es importante, porque si pasó en ese momento, puede que esté pasando ahorita. El Evangelio, los relatos del Evangelio nos dan a entender que los discípulos, los testigos, el domingo pasado mencionábamos testigos: María,
su prima, María Magdalena, la madre de Cleofas, el discípulo amado, todos estaban ahí presentes, pero ninguno entendía exactamente lo que está pasando. Siguen aquí presentes y ninguno lo va a entender. Aún después de la resurrección, van a necesitar algo de tiempo para entender qué es lo que realmente hizo Jesús en la cruz. Con esto quiero decir que necesitamos tomarnos un tiempo con este pasaje y realmente entender lo que significa que cuando Jesús grita con desesperanza, te está dando esperanza. Él está tomando tu lugar. En la cruz, Jesús está tomando el lugar de aquellos que Él decide llamar. En la cruz, Él está diciendo, ¿sabes? Yo voy a asumir todas tus deudas y voy a hacer entonces que ese acta de acusación recaiga sobre mí para que lo que es mi justicia se vea en ti. Eso es algo mucho más grande que solo decir, déjalo así, yo pago. Es una invitación a que tú te arrepientas de tus pecados. Es una invitación a que tú digas, wow, esto debe transformar mi vida. Porque te está diciendo que lo que tú has hecho en tu vida, lo que vas a hacer, Dios ya no lo va a tomar en cuenta. Porque todo castigo que debería haber venido sobre ti ya cayó sobre Él en la cruz. Y toda la justicia de la vida perfecta de Jesús ahora te permite ser hijo de Dios. Esa es la justificación. Eso es lo que hace. Que el domingo pasado yo les comentaba que somos adoptados y podemos ser parte de la familia de Dios. Eso es lo que permite que seas parte de la familia. Porque ya Jesús no va a decir, pero es que tú hiciste aquello, pero es que tú no fuiste tan bueno, pero es que tú mientes. Porque le va a decir, ¿sabes? El castigo de todas tus mentiras, ya alguien lo pagó. Yo no te puedo juzgar dos veces. Toda mi maldad, lo que yo he hecho desde que empecé a hablar, y yo he sido bastante malo, he sido muy mala persona, todo mi odio, todos mis rencores, Jesús ya los pagó. Él sufrió el castigo. Tómate un momento para pensar qué significa la cruz para ti. ¿Es solo Jesús haciéndote más bueno? ¿Es Jesús muriendo para que tú puedas seguir viviendo como estás? Debes pensar en eso. Debes celebrar que Jesús te da la oportunidad de arrepentirte y de tener una vida plena en Él. Pero solo eso es cuando empiezas a entender que Él murió por tus pecados. Ese es el grito de la desesperanza que te da esperanza. Esa es la razón por la que te da esperanza. Historia de dos ciudades, esta novela que he estado citando. El final es muy conmovedor, no quiero hacerles spoiler. Y solo quiero decir una última cosa, o no quiero hacerles tanto spoiler, ya he hecho spoiler realmente. Quiero decirles una última cosa. Y es que la historia al final, cuando este hombre va a morir en sus últimos momentos, lo último que él guarda en su corazón es que su sacrificio va a hacer que este hombre bueno pueda tener una vida plena con su familia, con la gente que ama. Y lo último que está en su corazón es, yo les di una oportunidad.
uno queda con la pregunta cuando lee este pasaje: ¿por qué Dios no respondió? Hubo silencio. Jesús clamó a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús no recibió respuesta. Murió. Y así termina el pasaje. Y quizás esa es una de las grandes preguntas que puedes hacerte hasta aquí sobre la fe, diciéndote: ¿por qué Jesús lo permitió? ¿Por qué Jesús guardó silencio? Quiero terminar leyéndoles el final del Salmo 22, de los versos 24 al 31, porque sí hay respuesta de Dios. Y no es la respuesta que la gente espera. La gente esperaría que la respuesta hubiese sido que Jesús se baja de la cruz, que viene un ángel a librarlo, que el poder de Dios viene y mata a todos esos soldados romanos y mata a toda esa gente. Pero la respuesta de Dios viene en otro sentido. Y dice así, el final de este salmo, en el que él cuenta lo desesperanzado que está, lo mucho que ha sufrido, viene y dice: porque Él no desprecia, ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan, porque su corazón viva, quienes lo buscan, que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán a todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Dios sí respondió, pero respondió haciendo lo mejor y lo más grande que Él puede hacer: obrar con justicia, satisfacer la ira que era necesario satisfacer por todo el pecado, pero satisfacerla en su Hijo, para que ahora, si tú te arrepientes, si tú reconoces que eres un pecador, y si tú aceptas ese intercambio de la cruz, y si tú en este momento dices: Señor, gracias porque tú cargaste todo mi pecado y ahora yo puedo vivir por tu justicia. Gracias, Señor, porque tú te hiciste pecado, tú te hiciste mi pecado para que yo pueda vivir tu justicia. Y reconoces ese pecado y te arrepientes y le pides a Él que te dé la certeza de esa justicia. Si haces eso, entonces vas a poder decir: el Señor hizo verdadera justicia. Tim Keller, y quiero terminar orando pensando en esta frase. Tim Keller, él dice, y ya lo he mencionado varias veces, y quiero reconocer que es una frase de él. Él dice que gracias a que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nosotros no vamos a tener que decirlo el día del juicio. Esa es una gran verdad. Esa es la verdad de aquellos que se arrepienten y aceptan a Jesús como su Salvador.
que ya no vamos a tener que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no vamos a tener que cargar con la ira de Dios, porque Él ya lo hizo por nosotros. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias porque aunque eres un Dios justo, también eres un Dios amoroso. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, el cual fue colgado en esa cruz, para que mis pecados fuesen castigados en ese sacrificio. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú clamaste con desesperanza para que hoy yo pudiera tener la esperanza de vida eterna y de ser hijo de Dios. Gracias. Señor, quiero pedirte que en el poder del Espíritu Santo confirmes en aquellos que hemos creído ese intercambio. Nos dé seguridad de que somos salvos por la fe. Pero también te pido, Espíritu Santo, que toques los corazones de aquellos que aún no han entendido, no han comprendido, aún dudan de tu sacrificio. Aquellos que creen que sus pecados son más grandes, por favor, convéncelos de que tu perdón en la cruz es suficiente. Te lo suplico, Señor, en tu nombre precioso. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es.
Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Iglesia, gracias por seguir conectados con nosotros. Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios por esa palabra que nos ha dado hoy, y que pueda seguir grabada en nuestros corazones y que pueda transformar nuestra vida. Señor, te alabamos, Señor, y te adoramos por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Ayúdanos a recordarlo, no solo como un evento, sino por el significado que tiene en nuestras vidas, Señor. Tú eres un ejemplo de sujeción y obediencia al Padre, y te rogamos que nosotros también podamos vivir así, sujetos a ti y vivir en obediencia a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque la mayor muestra de amor la vemos en la cruz, Señor. Y si tú hiciste eso por nosotros, también nos vas a cuidar en medio de estas circunstancias, Señor. Te pido, Señor, porque necesitamos mucho de ti. Somos un pueblo demasiado rebelde, Señor. Un pueblo pecador, y te pedimos perdón, Señor. Te pido por esas personas que en medio de estas circunstancias están sin recursos para comer, que tienen a cargo familias, que están enfermos. También por las personas desempleadas, por las personas que no te conocen, Señor, para que en tu misericordia pongas tus ojos en ellos, Señor, y puedas glorificarte en sus vidas, porque sabemos que tú lo puedes hacer, Señor. En medio de las dificultades, tú te puedes glorificar en las vidas de esas personas y en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te alabamos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.